Cada uno de ustedes a esta sala de conferencias, de parte de su servidor Edinson Valencia, misionero e instructor de los estudios antropológicos y culturales de la doctrina del venerable maestro Samael Aun Weor. Le damos pues la bienvenida a esta extraordinaria sala de conferencias y queremos decirles a ustedes que hoy vamos a darle la continuidad a la segunda parte y última parte, porque realmente es así, ya que la primera parte donde hablábamos toda la parte iniciática, todo el comienzo del venerable maestro Garga Cuchines, ya en esta segunda parte pues vamos a darle la continuidad y la finalización de este tema con el interés que todas estas memorias, que toda esta sabiduría, que todo este conocimiento, que toda esta información que nos entrega el venerable maestro Garga Cuchines, pues de hecho quede esculpido en este canal y esculpida en la conciencia de muchas personas que van a ver este video y que pues de hecho van a tener una información mucho más clara, mucho más precisa en relación a la historia y a las anécdotas y a las memorias y a las experiencias que realmente vivió este ser, que vivió este maestro, hombro a hombro, apoyando, ayudando como un cirineo de tiempo completo al venerable maestro Samael Aun Weor. Tengan en cuenta ustedes, queridos amigos y amigas, que realmente la sabiduría es algo extraordinario, es un manjar sumamente exquisito, que cada día podemos saborearlo un poco más, como poder tomar una gota de un océano tan gigantesco, tan inmenso, y que cada día esa pequeña gota pues nos va a ir calmando la sed de la sabiduría, la sed del conocimiento, la sed que cada uno de nosotros debe pues de hecho calmar a ese Cristo interno, a ese Cristo particular de cada uno de nosotros, que se alimenta no solo con la sabiduría escrita, sino también con la sabiduría que debemos arrancar nosotros a través del sabio uso de las aguas genésicas, de esas aguas particulares de cada uno de nosotros, para que Él pueda beber de esas aguas y poder nunca más tener sed, porque la forma de nosotros calmar la sed es a través del sabio uso de esas aguas, y poder también alimentarnos con el sabio uso de la sabiduría escrita en esos libros como fuego encendido que ha de alimentar nuestra conciencia y poder nosotros transmitirle a la conciencia de muchas personas que también buscan de este conocimiento, que buscan de esta sabiduría. Entonces tengan en cuenta ustedes algo: el venerable maestro Garga Cuchines, a través de sus extraordinarias experiencias y conocimientos, quedábamos nosotros en la primera parte de esta conferencia, quedábamos explicándoles sobre cómo Él nos llevó a ese desarrollo, a esa adquisición, a ese crecimiento de lo que fue las 9 iniciaciones de misterios menores para Él, dándole pues de hecho el paso, ¿sí?, extraordinario para poder entrar directo, de lleno, a las iniciaciones de misterios mayores. El venerable maestro Garga Cuchines nos cuenta haber pasado de la 9ª iniciación de misterios menores a la primera de misterios mayores, trascendiendo esta extraordinaria prueba para estos iniciados que realmente tienen ese bagaje, que tienen esas características, ¿sí?, titánicas, porque realmente no es fácil. Pero fíjense ustedes algo tan interesante. El venerable maestro Garga Cuchines nos dice que se venía para él un proceso difícil de pasar lo que conocemos a través de las enseñanzas del maestro Samael, la segunda iniciación de misterios mayores. La segunda iniciación de misterios mayores, que corresponde pues de hecho a aquellas pruebas tan duras y tan difíciles y que se relacionan pues de hecho con la decapitación, con la muerte de Juan el Bautista. Si nosotros miramos la historia a través del misterio crístico, ¿sí?, del desenvolvimiento de lo que fue el drama crístico, nos damos cuenta que Juan el Bautista es decapitado y su cabeza es colocada en un platillo, ¿sí?, y posteriormente es ofrecida a cierta princesa. Pero
más que lo que podamos ver físicamente, lo podemos ver a nivel interno, a nivel espiritual. Y es que ese proceso de Juan el Bautista demuestra que el iniciado tiene que pasar por una situación donde la gente, el público, lo tiene que decapitar, y lo decapita a través de las críticas, de las calumnias, de las mentiras, la difamación, el odio. Ese iniciado tiene que verse siendo criticado, lacerado, ¿sí?, con el látigo del odio de las personas, donde las personas se mofan, se ríen de lo que está predicando, de lo que está enseñando, de lo que está, pues, de hecho, transmitiendo a la humanidad. Este tipo de situaciones que la historia nos habla en relación a Juan el Bautista como un gran maestro, porque ustedes saben que así lo dice el maestro Ismael, era un ser Cristo. De igual lo vemos que todo iniciado lo tiene que vivir, lo tiene que pasar en la segunda iniciación de misterios mayores, donde el venerable maestro Gargacuchines cuenta que, pues, de hecho él tuvo que pasar las 1001 noche, donde perdió, pues, sus propiedades, perdió su vivienda, sus trastes, como se dice, fueron echados a la calle y quedaron a merced de que alguna persona pudiera ayudarle, recoger sus cosas y ser, pues, amparado para poder tener una vivienda. El venerable maestro, que tuvo que pasar por tantas situaciones, donde perdió sus negocios, sus propiedades, todo lo que él hacía en el campo del comercio, pues se le cerraron las puertas en todas las formas, y la gente lo único que hacía era hablar mal de él, lo que hacía era criticarlo, donde, pues, simplemente se mofaban, se reían. Incluso fue tanto era la situación de él encontrarse sin dinero, sin empleo, y la gente decir de que él tenía mucho dinero y que el dinero lo tenía escondido y que solo trabajaba era porque era codicioso. Eran tantas las cosas que le pasaban al venerable en su proceso iniciático que realmente uno como ser humano, ¿sí?, como ser humano común y corriente, realmente no cabe en la cabeza que se tengan que vivir tantas situaciones para poder lograr la gloria, para poder lograr las grandes iniciaciones, para poder unirse con el ser interior profundo, con Atman, como dice el maestro, con el ser inmortal. El venerable maestro Gargacuchines nos lleva a nosotros a través de ese desenvolvimiento, dándonos a entender que la iniciación, que la conquista del ser no es fácil, y hay una parte dentro de esa historia que nos cuenta el maestro, donde llegó el momento que el maestro Samael le invitó, le envió una información diciendo que tenían que presentarse urgentemente en el Sumo Supremo Santuario, porque iba a acontecer algo muy importante para la vida de él. Dice el maestro que él le da la noticia a su esposa pues le entra en llanto, no quiere que se vaya, no tenían alimento, estaban pasando una situación muy difícil, los estaban prácticamente ya sacando de su propia casa, y al otro día en la mañana fue muy dura su retirada, su partida, ya que pues él dice que en la noche, en la madrugada no pudo dormir, no pudo conciliar el sueño porque su esposa estaba muy preocupada, él estaba muy preocupado, y al otro día al salir para el encuentro pues realmente se va con el corazón partido, pasando unas situaciones muy duras. Tomar ese camino rumbo al Sumo Supremo, subir una montaña y llegar pues de hecho a ese lugar donde dice él, lo esperaba el venerable maestro con los otros discípulos, que cuando pues lo vieron, dice él, el maestro le dijo, ahí viene, ¿sí?, Gargacuchines con el corazón sangrando, porque realmente no es fácil. El maestro dice que cayó rendido ya, y esa noche, en ese momento, en esas horas, pasó algo extraordinario en ese templo, donde el maestro dice que tuvo que cargar su pesada cruz y pasar simbólicamente aquel proceso de la dura iniciación de misterios mayores, conocida como la segunda iniciación. Esa iniciación que realmente para él fue muy dura, como lo fue para el maestro Samael y como lo ha sido para muchos otros maestros, otros grandes iniciados, realmente nos invita a nosotros a entender que lo que uno vive realmente no es nada, que en ocasiones uno
se siente pues con unas situaciones tan duras, se siente uno con unas situaciones tan difíciles y uno cree que es el único que la está viviendo, que les está pasando, pero realmente, amigos, nosotros no somos nada en relación, ¿sí?, a lo que otros seres han tenido que vivir. No hemos vivido nada en relación a lo que ellos han tenido que pasar para poder lograr esas grandes iniciaciones. Nosotros tenemos que darnos por bien servidos y tomar como ejemplo la vida de estos grandes seres para poder decir que sí podemos lograr algo en esta actual existencia, que sí podemos realizar algo en relación a nuestra vida particular iniciática, que sí podemos hacer algo por la humanidad como ellos lo hicieron en ciertos grados, sí lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque han sido nuestros ejemplos y han dejado una huella muy firmes a nuestro favor. El venerable maestro Gargacuchines pues realmente nos lleva a nosotros, ¿sí?, a trascender, a comprender ampliamente toda esta sabiduría, todo este conocimiento. Y yo les digo algo a ustedes, mis queridos amigos, es necesario que nosotros entendamos que debemos hacer algo por la humanidad, así como ellos lo han hecho. Ahora, fíjense que el venerable nos sigue llevando a través de sus relatos, de sus historias, de sus experiencias, de cómo él, a través de ciertas salidas que hacía con el venerable maestro Samael, en una de ellas tuvo la grata experiencia de poder ver una nave cósmica con todos sus colores, con su brillo, y dice él que pudo ingresar dentro de esa nave cósmica donde pues se encontraban unos hermanos del espacio, los cuales le dieron la bienvenida, le permitieron ingresar a esa nave, conocerla por dentro y por qué no darse un paseo. El venerable dice, después de esa experiencia, que quedó pues muy marcado con ella, recibiendo órdenes del maestro Samael de que dibujara lo que había visto. Dice él que en su casa, dibujando esas naves en compañía de sus hijos muy felices le preguntaban sobre esas naves y él pues les hablaba sobre aquellas naves intergalácticas extraordinarias, y que en una de esas charlas con sus hijos pues se acerca a su esposo y le pregunta qué estaba dibujando, y él le dice que pues unas naves cósmicas, platillos voladores, lo cual pues su esposa le dice que no iba a permitir que él sacara eso a la luz, que fuera a sacar libros o enseñanzas sobre esas locuras, ya que pues para ella eran locuras y para el maestro no eran locuras, porque ya lo había experimentado, lo había vivido, ¿sí?, en carne propia. ¿Qué es una nave? Vivir, de entrar en una nave y tener contacto con seres de otros mundos, de otros lugares del espacio cósmico. Ahora, el maestro Gargacuchines nos cuenta y dice en su obra que él le comenta al maestro Samael sobre que la esposa se estaba oponiendo, ¿sí?, no quería permitir que él hiciera esa labor de escribir el libro sobre platillos cósmicos y su experiencia. Entonces el maestro dice que la dejara porque en poco tiempo los maestros del espacio le iban a mostrar a ella una nave, le iban a mostrar a ella físicamente qué es una nave cósmica, para que le permitiera continuar al maestro con su labor y que a su vez le apoyara sin causar ningún tipo de inconveniente o problema. Así fue. El venerable maestro Gargacuchines dice que salió un día cualquiera a cierto lugar, ¿sí?, con sus hijos, se fue de paseo con sus hijos, su esposa, su cuñada, y que en esa especie de vacación, de relajación, de paseo, dice él de que sus hijos vieron hacia el cielo y se dieron cuenta que había en el espacio, en la atmósfera, había una nave cósmica con todos sus brillos y redonda y muy grande, y que los niños le gritaron: papá, miren una nave. Entonces él observó la nave, de igual la observó su esposa, la observó la cuñada de él,
y pues de hecho eso hizo de que su esposa y su cuñada guardaran profundo silencio y se dieran cuenta de que las naves cósmicas, los platillos voladores sí existen. De esta experiencia, dice el maestro, se cristalizó, se deformó el libro Platillos Voladores, el cual en el comienzo fue incorporado dentro del libro El Matrimonio Perfecto Kinder. Pero si vemos ya con el tiempo, ese libro se separó del libro El Matrimonio Perfecto Kinder y quedó solo como libro Platillos Voladores, que cada uno de ustedes ya conocen. Posteriormente sigue transcurriendo las experiencias, sigue transcurriendo el tiempo, y el venerable maestro Samael le pide al maestro Gargacuchines, ¿no?, que por favor le escriba el prefacio del libro La Revolución de Belcebú, y que en ese prefacio hable sobre las cárceles y sobre la situación que viven los carceleros, porque no es muy fácil, ya que el maestro Samael había vivido esa experiencia estando muchas veces en la cárcel, porque realmente siempre lo tomaban preso porque según era un mago, porque según era un médico no carnetizado, ¿sí?, que no tenía credencial como médico y decía ser médico, porque estaba corrompiendo a las personas de la Sierra Nevada donde se encontraba el Sumo Supremo, y porque había escrito una obra conocida con el nombre del Matrimonio Perfecto, una obra que la veían sucia, contaminada, cochina, ya que él en esa obra hablaba de una forma muy amplia y muy abierta sobre lo que es la sexo yoga, sobre lo que es el kundalini, sobre lo que es el despertar de los fuegos sagrados, sobre lo que es el Sahamatuna. Entonces, para el público, para la gente, era algo sucio y que era un señor enfermo. Entonces, eso hacía de que siempre que él bajaba al pueblo, pues lo tomaban preso, caía a la cárcel, y el venerable maestro Gargacuchines siempre, pues, con abogados y con ayudas, pues lo sacaba rápidamente. Yo creo que ustedes recuerdan, si lo han leído por ahí, cuando el maestro dice que en una de sus tantas llegadas a la cárcel, le dijo al maestro Gargacuchines: tráeme por favor algo con que escribir, porque la logia negra me quiere tener aquí, pero si aquí en la misma cárcel me pongo a enseñar y me pongo a escribir mis libros, entonces eso no le va a gustar y me van a sacar rápidamente de acá. Y así fue. El venerable dice que allá en la cárcel escribió Apuntes Secretos de un Gurú, y lo que conocemos nosotros como el libro de los signos del zodiaco, ¿no? Esa obra maravillosa. Entonces ahí, pues de hecho, se escribieron, se desarrollaron estas obras prácticamente, especialmente Apuntes Secretos de un Gurú, y la demora es que el maestro empezase a escribir estas obras dentro de la cárcel, ¿sí?, el curso zodiacal, como los Apuntes Secretos de un Gurú, que rápidamente fue sacado. Sí, rápidamente fue sacado de la cárcel, porque realmente a la logia negra, a la mano negra, y por ende a los seguidores de ese camino, no les gusta que uno utilice sus mismos espacios para enseñar. Por eso la mayor parte de los iniciados que han estado en las cárceles han enseñado a los presos sobre este camino, sobre esta doctrina, y poco han durado dentro de las rejas, ¿sí?, dentro de los barrotes, porque a la logia negra no le conviene que uno le enseñe este camino, que le enseñe esta sabiduría a las personas que se encuentran en esos lugares. Fíjense ustedes, volviendo nuevamente, el venerable maestro Gargacuchines escribe la introducción de esa extraordinaria obra, La Revolución de Bel, y el maestro Samael le dice: ahora tú tienes que vivir de esto que has escribido. El maestro Gargacuchines pensaba que él tenía que ir a la cárcel de pronto como alcalde, como un visitante, ¿sí?, de pronto a llevar una enseñanza. Lo que él no se esperaba es que llegó el momento donde fue atacado de tal forma, con una cantidad de argumentos, de ataques, ¿sí?, de cizañas,
que realmente llevaron a que se formara un papeleo con la ley, con jueces, para que él fuera preso. Después de haber escrito él esa introducción de las cárceles, al poco tiempo él estaba dentro de la cárcel, estaba dentro de los barrotes y viviendo una experiencia como preso en ese lugar. Se dice que vivió 90 días en la cárcel y que en esos 90 días se dedicó a enseñarle a los presos, que en esos 90 días practicó gnosis, vivió gnosis, que en esos 90 días el maestro pasó por esa experiencia donde Juan el Bautista es preso, ¿sí? Y la gente le tiene que cortar la cabeza, o sea, le corta la cabeza yo, es la misma gente que le corta, que le mata el ego al iniciado a través de todas sus murmuraciones, críticas, odios, persecuciones, sus mofas, sus risas. Todo eso pasó el maestro dentro de esa cárcel. Y sin embargo, dice él en su obra que en cierto momento la esposa le mandó una nota diciendo que cuando fueran los amigos a visitarlo, colocara una cara de triste, porque los amigos decían en la calle que Julio Medina estaba muy feliz en la cárcel y era que seguramente le gustaba estar dentro de la cárcel, porque siempre que lo veían él estaba contento, él estaba riendo, él estaba feliz y no se veía triste estando en la cárcel. Entonces, realmente la vida de los iniciados es algo extraordinario cuando uno sabe tomar las cosas como son, ¿sí? Como deben ser. El venerable maestro Gargacuchines dice que mientras él estaba en la cárcel, el maestro Samael partía por Centroamérica rumbo a lo que conocemos nosotros como México. El venerable dice que en ese camino difícil, porque tuvo que irse incluso por el monte, viajar con una situación muy compleja, únicamente tuvo vuelos de avión que le fueron pagos, pero realmente después su camino fue muy duro. Aparte de eso, dice el maestro que la esposa del maestro Samael iba pues embarazada. Era algo muy tenaz. Pasaban los días y el venerable maestro Samael llega a Ciudad de México, se ubica en cierto estado donde dice que realmente era tan difícil porque había un polvero, había una situación, un viento tan duro que generaba mucho polvo, mucha arena, que cuando se levantaba el maestro con su familia, pues no se lavaban prácticamente porque su cara y su rostro estaba lleno, era únicamente de polvo, ¿sí? Y que ese polvo le tapaba sus ojos. Fue tan duro la llegada a ese país que un discípulo con el que él iba, dice el maestro Gargacuchines, ese discípulo le traicionó y posteriormente le echó la policía al maestro tratándolo de que era un individuo enfermo y que debían tomarlo preso porque pues, realmente estaba indocumentado, etcétera, etcétera. El maestro Samael dice que, o el maestro Gargacuchines dice que el maestro Samael sabía de todo lo que estaba sucediendo y que por eso se cambiaba de lugar en lugar para no ser pues, preso, mientras podía ir ubicándose poco a poco. Todos estos procesos y todas estas situaciones fueron transcurriendo con el pasar del tiempo. Y el venerable maestro Gargacuchines, pues de hecho, pues continúa también con sus labores aquí en Colombia, con su misión, con lo que tiene que realizar. El maestro por ahí nos cuenta también otra experiencia que tiene que viajar, pues, por un ordenamiento del maestro Samael, tiene que viajar a hacer cierta labor y ciertos trabajos especiales en la ciudad de Barranquilla, para lo cual dice que pues, también tiene que pasar por unas situaciones en público para poder llegar a ese lugar. Y bueno, son tantas las experiencias que los invito a ustedes para que puedan estudiar esa obra, puedan estudiar ese libro sobre las anécdotas, historias de la gnosis en el siglo XX. Y bueno, queridos amigos, continuemos porque realmente es tanto que vamos únicamente concretándonos en unos aspectos que van a quedar esculpidos, van a quedar en este canal, y para todos los que buscan, ¿sí?, aprender, conocer sobre lo que fue ese origen del gnosticismo universal en nuestra época. El venerable maestro nos dice también
que en ese peregrinaje, en esa labor misional, ellos con otros compañeros, con otros misioneros, formaban grupos, y esos grupos que formaban pues realmente eran grupos muy grandes, y que eran grupos que eran personas que estudiaban teosofía, rosacrucismo, cherencismo, que estudiaban pues de hecho acuarismo, otras doctrinas, pero que cuando recibieron la obra del matrimonio perfecto y cuando fueron recibiendo las demás obras que el maestro Samael iba escribiendo, pues realmente todos esos grupos se fueron anexando, todas esas personas estudiosas del ocultismo, de la sabiduría, se fueron anexando a los cursos, a las conferencias que el maestro Garga Cuchines con otra persona, pues de hecho iban formando. Dicen que ellos invitaron en 2 ocasiones al maestro Samael a dar unos temas, a compartir con los grupos, y que esos grupos se desparcían, ¿sí? Se acababan. Y entonces el maestro llegó el momento donde se pusieron de acuerdo con la otra persona que cuando formaran un nuevo grupo, pues que no llamaran al maestro Samael porque realmente no les quedaba ni uno. Entonces el maestro Gargacuchines así lo hizo. Formaron un nuevo grupo, un grupo muy sólido, muy grande, y que dentro de ese grupo pues surgieron unos frutos. Pero tengan en cuenta ustedes ahora algo interesante. Resulta que en el segundo grupo formado, dice el maestro que surgió una vidente extraordinaria, una señora que pues de hecho veía el futuro, veía grandes cosas y que profetizaba muchas cosas. Esto llevó a que el maestro le narrara, le contara al maestro Samael sobre esta señora, pero el maestro Samael lo que dijo es que esa señora tenía que callar, guardar silencio de todas sus experiencias, de todo lo que veía, porque no era bueno. Entonces el maestro Gargacuchines dice que le daba mucho temor decirle a la señora que no hablara, que guardara silencio, ya que pues había un grupo muy numeroso, y si él decía eso, pues ese grupo se iba a esparcir, ¿sí? Se iba a acabar. Entonces el maestro Samael viaja, habla con la señora, le dice que debe guardar silencio, que no puede seguir contando más lo que veía, y pues eso trajo de que ese grupo también se acabara. Se acabó el grupo de esa forma, se acabó el grupo cuando el maestro Samael habló con el grupo, con las personas, cuando lo escucharon hablar, y también se acabó porque él decía, no aguantan la fuerza de un regente de Marte. El tercer grupo que ya formó el maestro Samael, el maestro Gargacuchines, ese tercer grupo pues lo formaron en silencio, en secreto, pero posteriormente el maestro Samael le dice al maestro Gargacuchines que no estaba en contra de los grupos y que no estaba en contra con el interés de diluir los grupos, que por el contrario, él quería que hubieran muchos grupos aptos. Entonces, desde ahí comienza la labor, la formación de grupos y grupos y grupos, y el gnosticismo, el movimiento gnóstico samaeliano, sigue creciendo con fuerza, ¿sí? Cada día con más poder, con más tesón, con más ganas. Y así iban, en gloria, ¿sí? En crecimiento, en éxito, en triunfo, cada día más. Se anexaban más estudiantes, se anexaban más instructores, se anexaban muchas más personas a la doctrina samaeliana, ¿sí? Y por ende pues ella crecía, la misión se esparcía cada día más. Pero viene algo en este proceso. Resulta que no solo el maestro Samael fue traicionado en camino a México por uno de sus propios discípulos, sino que también el venerable maestro Samael en el Sumo Supremo también fue traicionado. Fíjense en eso. Los que traicionan al Cristo no están lejos, sino que están cerca de Él. Y lo más doloroso, los que le traicionan son los propios discípulos. Si nosotros analizamos la historia, nos damos cuenta que el venerable maestro Samael, estando en segunda iniciación de misterios mayores, él tenía varios discípulos que venían también formándose ya como maestros de misterios menores, y dentro de esos maestros que iban formándose hubo uno que despertó en forma directa, que pues se conocía con el nombre del señor Enrique, que posteriormente se le
conoció como el maestro Giovanni, aquel ser que siglos atrás escribiera la extraordinaria obra, ¿sí?, conocida con el nombre del Apocalipsis de San Juan, obra que encontramos nosotros como los tiempos del fin en las Sagradas Escrituras. Este señor Juan de Pascua, ¿sí?, que pues, de hecho era un gran vidente, un gran sabio, era en esta época, ¿sí?, la expresión física del señor Enrique, quien posteriormente se dio a conocer o se conoció como el venerable maestro Giovanni. Este fue uno de los primeros que traicionó al maestro, ¿sí?, que quiso tomar las riendas del gnosticismo, del movimiento gnóstico internacional, para lo cual pues no fue permitido, porque el venerable maestro Samael investigó y sabía de que realmente era él quien se convertiría en el avatar, quien era el avatar para esta era de Acuario. Entonces el venerable maestro Samael iba haciendo sus iniciaciones, ¿sí?, para lograr la maestría. El venerable Giovanni pues fue como un brinco directo, donde despertó y se dio cuenta que era un maestro de séptimo de mayores, y pues de hecho eso hizo de que se sublevara, ¿sí?, se diera pues a querer pedir de que fuera él el que iba a dirigir el movimiento de ahí en adelante. Y pues realmente trajeron muchas situaciones complejas, porque no solamente ese maestro traicionó, sino que también hubo otro como Sun Sun Dun. El maestro nos habla de otros más por ahí que realmente no quiero nombrar, pero son situaciones que pasaron, ¿sí?, que sucedieron. Son partes humanas, partes físicas, que nos dice el venerable maestro Vergacuchines, que sucedieron. Humanos cuerpos, bodhisattvas, porque tengamos en cuenta que no es el venerable maestro el que traiciona, no es Atman, no es el inmortal, somos nosotros los seres humanos, ¿sí? Es el bodhisattva de esos maestros que cometieron esos errores y que traicionaron al maestro, como muchos otros lo hicieron, ¿sí?, muchos. Pero aún así, a pesar de que fue traicionado el maestro Samael, aún así el movimiento gnóstico siguió para adelante, ¿sí?, bajo las riendas del maestro Samael, y por ende sabemos de que el gnosticismo fue tan gigantesco que hubieron miles de santuarios en el mundo, y que hubieron millones de gnósticos, ¿sí?, estudiando esta sagrada doctrina entregada por el venerable maestro Samael Aumbeor. Recuerden, no es el maestro, ¿sí?, el que traiciona, es el humano, ¿sí? Y si el humano no morimos psicológicamente, entonces el ego nos traiciona y nosotros terminamos también haciendo lo mismo. Eso pasó con esos bodhisattvas, y aún pues siendo traicionado, el movimiento no paró, ¿sí? Incluso el maestro Samael dice que se llama movimiento gnóstico y que era como un tren en marcha. ¿Por qué? Porque en una estación se suben unos y en otra estación se bajan muchos, y en esa también se suben otros. Entonces esto es un camino donde a muchos que les interesa este conocimiento vienen de pronto porque les gusta, más no porque quieren hacer un trabajo espiritual, y se van rápidamente, y otros se suben que vienen pues de hecho a hacer una obra seria a nivel espiritual. Posteriormente nos damos cuenta nosotros que en ese desenvolvimiento, en ese desarrollo de ese trabajo del venerable maestro, pues seguía, ¿no?, su labor, continuaba su labor. Y el venerable maestro Vergacuchines dice pues que allá en el Sumo Supremo Santuario sucedían experiencias, acontecimientos, cosas extraordinarias, queridos amigos, cosas extraordinarias, maravillosas, que incluso él dice no las relata porque eran cosas muy personales y que eran pues de ese lugar. Sin embargo, él dice que en ese lugar, en ese sitio extraordinario conocido como el Sumo Supremo Santuario, dice el venerable que en ese lugar se hacían experiencias, se hacían prácticas extraordinarias, pranayamas, vocalizaciones, meditaciones, ejercicios, runas, y algo fundamental, se hacían ayunos.
hacían ayunos de 9 días, 5 días, ayunos de 40 días como los hizo el maestro Kefren, ¿sí? La parte humana del maestro Kefren, que pues de hecho también estuvo ahí en ayuda y apoyo al maestro Samael. Dice que ese maestro hizo un ayuno de 40 días ordenado por el maestro Samael, ya que pues esa parte humana había desarrollado mucho su intelecto por ser un abogado, y que pues de hecho él se había sometido a 40 días de ayuno en ese lugar, como lo hicieron otros y como lo hicieron pues de hecho también de 9 días. El maestro Gargacuchines cuenta que en ese lugar se sucedían fenómenos muy grandes y que pues el abad de ese templo tenía como guardianes de la entrada del templo y del mismo templo y sus alrededores serpientes, ¿sí? Tremendas serpientes, y que la mayor parte de muchas serpientes que estaban cerca a ese lugar eran guardianes. Incluso el maestro Gargacuchines dice que él conoció, ¿sí? a la guardiana mayor, ¿sí? Al guardián mayor, que era una serpiente muy grande y que protegía y defendía ese templo allá en ese lugar, ¿sí? En esa selva, en ese sitio donde tenían pues ese extraordinario templo conocido como el Sumo Supremo Santuario, templo que en estos momentos nos ha explicado el maestro se encuentra en estado de llinas, y que todos los interesados que queramos conocer, que queramos ir a ese lugar en el mundo de los sueños, en el mundo astral, pues de hecho si tenemos la gracia de poder conocerlo, lo vamos a conocer en estado de llinas, porque ese templo pasó a la 4ª dimensión. Ahora fíjense ustedes algo más. En ese lugar pues no solo sucedieron todos esos fenómenos, todo lo que pasó, todo lo que ya conocemos, sino que también en ese lugar se celebró, queridos amigos, lo que el maestro nos enseña. Se celebró la primera Navidad, que si no estoy equivocado fue el 24 de diciembre de 1952, la primera Navidad, ¿sí? Y en ese lugar pues se celebraron las enseñanzas, que muchas de ellas las encontramos nosotros en el libro, ¿sí? Gnosis, en el siglo XX. Ahí se encuentran las primeras enseñanzas, las primeras experiencias, las primeras conferencias, las primeras navidades que el venerable maestro Samael hizo en compañía de sus discípulos en el Sumo Supremo, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Hay muchas otras cosas que ustedes pueden seguir investigando, seguir estudiando, porque el maestro nos dice de cómo también fue instruido internamente por los mamas, ¿sí? Por los indios antiguos de la Sierra Nevada de Santa Marta, por los mamas arhuacos, que realmente tienen la sabiduría de la serpiente, la sabiduría de la medicina oculta. Dice que fue instruido por esos seres, y que gracias a esas instrucciones internas el venerable maestro escribió el extraordinario libro conocido como Medicina Oculta y Magia Práctica. Y bueno, muchas otras obras fueron surgiendo con el pasar del tiempo, los años. Y ya pues, mis queridos amigos, para ir concluyendo este tema, para ir terminando esta segunda parte y última parte de las historias, de los relatos, de las experiencias, de los acontecimientos, de todo lo que sucedió, de lo que aconteció, ¿sí? En su comienzo, la doctrina gnóstica, el gnosticismo gnóstico, la sabiduría gnóstica de nuestra época, ¿sí? Dirigido por el maestro Samael y ayudado por el maestro Gargacuchines en sus comienzos. Tengan en cuenta que el venerable maestro Gargacuchines nos cuenta también que él pues siguió con esas riendas del gnosticismo, del movimiento. Después de que el maestro Samael partiera a México, él continuó aquí en Colombia y llevándola pues a muchos países, porque la historia así lo cuenta. Estuvo en muchos países el venerable maestro Gargacuchines llevando la doctrina del venerable maestro Samael, el quinto evangelio, la quinta verdad, en pos, ¿sí?, de llevar el mensaje crístico a las almas, ¿sí?, aquellas almas sedientas de sabiduría, sedientas de luz, sedientas de conocimiento
de una ayuda para la regeneración humana y espiritual. Entonces, amigos, yo quiero concluirles ya esta parte, esta conferencia, diciéndoles a ustedes que allá por los años de 1954, 27 de octubre, fecha extraordinaria que nosotros los gnósticos celebramos con la Sagrada Misa Gnóstica, sucedió un fenómeno extraordinario. Ese fenómeno maravilloso fue el advenimiento, la encarnación del Logos Samael Ombeor en ese Bodhisattva, en ese humano cuerpo de ese maestro conocido como Aún Beor. Ese maestro se encarnó, se expresó, se manifestó en esa fecha, y lo que nos cuenta nosotros el venerable maestro Agrega-Cuchines es que todo estaba preparado allá en el Sumo Supremo Santuario, y que se realizó una cadena humana, y que esa cadena humana, esa cadena interna, esa cadena astral, esa cadena oculta, estaba pues de hecho amparada por una cantidad de maestros de misterios menores, estaba amparada por una cantidad de maestros que ya eran de misterios mayores, estaba amparada, queridos amigos, por una cantidad de iniciados que tenían que rodear al maestro en forma de círculo, en forma de cadena, y realizar ciertos procedimientos litúrgicos sagrados para que posteriormente pudiera descender, ¿sí?, desde el cielo, desde esas dimensiones superiores, en su extraordinario carruaje cósmico, el venerable maestro Samael Ombeor, y que de esa manera el venerable maestro Samael pudiera encarnarse, expresarse en ese humano cuerpo que ya estaba preparado para recibir su advenimiento. Todos sabemos de que a través de la historia que nos cuenta el maestro Agrega-Cuchines, pues de hecho llegó el momento donde esa fuerza, la fuerza de Samael, del guerrero Samael, del dios Samael, del regente de Marte, se encarnó en ese cuerpo ya preparado del Bodhisattva Aún Beor, y que cuando entró en ese cuerpo, después de ciertas horas, podríamos decirlo ahí, de esa forma, el maestro despierta y dice él que se sentía doble, y que antes de que se lograra esa encarnación, ese advenimiento en ese cuerpo, dice el maestro que fueron atacados, todos los participantes de esa cadena fueron atacados por la mano negra, y que a muchos de ellos les fueron vendados sus ojos para que no pudieran traer esos recuerdos de todo el acontecimiento, de todo lo que sucedió, de todo eso inefable que aconteció, y que ellos pudieron ver y escuchar. Luego que el maestro despierta, dice que parecía sentirse doble. Dicen de que ahí en adelante su sabiduría, sus conocimientos, lo que parlaba, lo que enseñaba, lo que adoctrinaba, lo que escribía, era más trascendental, era más grande, más poderoso, era más sabio, ¿sí?, era más universal. Y así lo podemos ver en sus obras. En todas sus obras, que son más de 70 obras, realmente nos damos cuenta, queridos amigos, que es algo extraordinario, que es algo maravilloso estudiar la doctrina del venerable maestro Samael Ombeor. Y de verdad que en estos tiempos ya han transcurrido tantos años y ahí estamos nosotros todavía, queridos amigos, ¿sí?, estudiando, teniendo ahí en cuenta en nuestro corazón, en nuestra conciencia, en nuestra mente, la doctrina del maestro Samael. Lo celebramos cada 27 de cada mes, ¿sí?, lo tenemos en cuenta ahí en nuestros corazones. Damos esta enseñanza a los que la quieran recibir, a los que la quieran aprender. Tratamos de estudiarla para enseñarla, para entregarla. Tratamos de compartirla por todos los medios para que muchas personas sean acreedoras de este conocimiento universal, de esta sabiduría universal, de este quinto evangelio, de la quinta verdad. Y de verdad que queremos agradecerle a la vida, agradecerle a Dios, a nuestro ser, agradecerle al maestro Samael, al maestro Laxmi,
agradecerle a todos los santos maestros de la venerable Logia Blanca, agradecerle al Señor Anubis, a la ley divina, por permitirnos realmente, queridos amigos, ser partícipes de esto, ¿sí? De poder aportar, así sea con un granito, ¿sí? Un granito a la humanidad con esta enseñanza, con esta sabiduría, entregándola. Que podamos nosotros continuar haciéndolo. De verdad que nos sentimos gratificados, nos sentimos nosotros bendecidos por esta oportunidad que el cielo nos ha dado de pertenecer a este camino, de pertenecer a esta doctrina, de pertenecer al gnosticismo, de pertenecer a la gnosis, queridos amigos. Y lo único que queremos es que ustedes también lo reciban y que ustedes también lo transmitan, porque realmente la doctrina del Cristo se da y es muy lejos. Hace 2000 años la dio el Maestro Yeshua en Pandirá. Transcurrieron 2000 años para que vuelva a aparecer nuevamente una fuerza crística, ¿sí? Y se vuelva a hacer el experimento de sacar hombres, ¿sí? Hombres solares a través de la doctrina del Maestro Samael. Y realmente debemos convertirnos nosotros en esos mensajeros, en esos apóstoles, en esos misioneros que lleven la doctrina del Maestro a todos los confines. Y es ese confín donde nosotros nos encontramos, en la ciudad donde vivimos, en el barrio donde nos albergamos, ¿sí? Llevarla para que las personas, la humanidad la conozcan. Amigos, estamos llamados nosotros a eso, a enseñar la doctrina del Cristo, la doctrina del Maestro Samael, que es el Cristo encarnado en nuestra época, y también llevar la doctrina del Maestro Laxmi Daimon como restaurador de las instituciones gnósticas dejadas por el venerable Maestro Samael Aumeor. Entonces, yo creo que con estas palabras quiero concluirles, amigos, que el venerable Maestro Gargacuchines es un Buda viviente también, es un maestro que cumplió una gran misión, una gran labor al servicio de la humanidad, que sufrió mucho, que perdió mucho, por ganar la gloria, así es, que dio su vida, así es, y que dejó también un legado, así es, así muchos no lo conozcan, así muchos no lo sepan. Lo único que hemos querido a través de estos 2 videos es que la humanidad que busca estos estudios sepa que hubo un Buda, que hubo un maestro que tuvo también hombro a hombro, de frente, ayudando al avatar, ayudando al Cristo, ¿sí? Como un cirineo en esta época, ¿sí? En estos tiempos del fin, que pues de hecho no es fácil. Siempre un maestro grande tiene al lado otro maestro grande que le ayuda, y pues ese fue el caso del Maestro Samael, con el apoyo del Maestro Gargacuchines, un gran ser que posteriormente de la retirada del Maestro Samael continuó con sus labores, dándole desarrollo al movimiento cristiano universal y impartiendo, llevando a todos los confines la sabiduría del Maestro, la sabiduría del Cristo, ¿sí? Del Cristo cósmico en la tierra. Y bueno, sabemos de que el Maestro desencarnó también cumpliendo su misión, y que muchos otros continúan, ¿sí? Y que estamos pues luchando en aportar para que esto se siga dando, se siga realizando, se siga entregando a la humanidad. Entonces, amigos, si ustedes quieren más información sobre el Maestro Gargacuchines, la pueden encontrar en internet. Él tiene otras obras, las cuales ustedes también pueden estudiar, y bueno, les dejamos a criterio propio que saquen sus conclusiones y que sigan adelante, porque realmente la obra del Cristo debe seguir adelante, ¿sí? No puede parar. Que alguien hable mal o que hable bien, que hablen mal del Maestro Gargacuchines, que hablen mal del Maestro Samael, o que hablen mal del Maestro Laxmi, que hablen mal del Maestro Michael, que ahorita pues también está cumpliendo una misión, que hablen mal de todos los que hay trabajando, no importa. Siempre se van a encontrar personas detractoras que van a criticar, que van a odiar, que van a generar ataques, no importa. Siempre ha sucedido y siempre va a suceder. Si nos atacan a nosotros, que no somos nada, que no somos nadie, que usan mi canal para atacarme, para criticarme por lo que hago, no importa.
Lo que importa es lo que hacemos y que lo que hagamos lo hagamos bien hecho y que realmente sirva a la humanidad, ¿sí? Que sirva a los que están buscando del quinto evangelio, de la quinta verdad, de la doctrina de nuestro Samael. Eso es lo que importa. No nos importa que nos ataquen, que se rían de nosotros, que saquen aspectos a la luz pública, ¿sí? Privada de lo que nosotros somos como persona. No importa. Realmente a mí lo que me importa es llevar este conocimiento, y lo trataré de hacer hasta cuando el cielo me lo permita, hasta cuando mi ser me lo permita, queridos amigos. Entonces, de verdad, agradezco por toda su atención, agradezco a todos los seguidores de este canal, Gnosis Esoterismo, que siguen las conferencias, que observan, que ven cada una de las conferencias que nosotros subimos, que compartimos. Créanlo, amigos, que siempre lo hacemos de corazón, lo hacemos con amor y no lo hacemos con el interés de dañar a nadie, de causarle daño a nadie. Solo lo hacemos con el fin de dar un aporte a la humanidad, porque así como nosotros hemos recibido, también lo queremos compartir, lo queremos dar. Y esperamos que este tema, como la primera parte, haya servido para la conciencia de cada uno de ustedes en relación a esa historia, a ese comienzo de lo que es la gnosis en nuestra época. Muchas gracias a todos ustedes y los esperamos en un tema más en esta sala de conferencias o donde nos encontremos en cualquier momento. Muchas gracias y nos veremos muy pronto. Hasta luego.